una vez más le damos gracias al Señor que nos concede llegar hasta esta hora. Amén. Si Él nos ha concedido, entonces seguramente que Él también nos va a sustentar. Ruego al Señor que nos guarde en su mano, como ya estamos guardados en su mano, que nos guarde como Él mismo nos dice, que estamos escondidos con Cristo en Dios. Amén. Señor nos ayude, hermanos. Amados, por favor, abramos la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Y el versículo, por favor, el versículo 29. Mis hermanos conocen el contexto del capítulo 6 del Evangelio de Juan, y en ese contexto viene este verso, esta respuesta del Señor Jesús. Respondió Jesús y les dijo, una respuesta del Señor mismo. Esta es la obra de Dios. Ya antes ellos habían preguntado al Señor, bueno, ¿qué debemos hacer para poner nosotros en práctica las obras de Dios? El Señor antes había multiplicado los panes, había dado de comer a 5,000 hombres, y luego Él se había ido, había estado aparte un tiempo. Y cuando los encuentra nuevamente, porque estaban buscando al Señor, el Señor detectaba y les decía que ellos se habían acercado al Señor y le habían buscado, no porque hubiese una revelación interna en sus corazones del Señor mismo, sino porque, decía el Señor Jesús, comieron el pan y se habían saciado. Así que el Señor percibía que esa búsqueda no era una búsqueda interior, no era una búsqueda que estuviese realmente en el corazón de estas personas que le buscaban, sino que solamente le buscaban en un ambiente y en un entendimiento, digámoslo así, natural y externo. Solamente podían ver las cosas desde una óptica natural, ¿no? Solamente eran guiados o solamente podían percibir las cosas que se veían naturalmente, ¿no? Pero esas mismas cosas, esa obra que el Señor había hecho, claramente el Señor la hacía no solamente para que las personas quedaran con algo externo de Él, con un poder sobrenatural que podrían llegar a apreciar en el Señor. El Señor buscaba algo más profundo en el corazón de las personas. El Señor estaba entendiendo las cosas desde un punto de vista distinto a como las personas solamente lo podían captar en lo natural. Entonces, estas personas hacen esta pregunta al Señor. Bueno, ¿qué debemos hacer para poner nosotros en práctica las obras de Dios? Y es una pregunta muy, digámoslo así, muy humana. El ser humano quiere hacer algo para Dios. El ser humano busca como la manera que pueda llegar a hacer algo para hacerle agradable a Dios, ¿no? Es algo que en parte es legítimo del ser humano, y es legítimo porque su conciencia reclama algo, su conciencia le dicta algo, y entonces el ser humano responde con obras ante Dios. Entonces, el Señor Jesús les dice aquí esta respuesta cuando los hombres buscaban, bueno, ¿y qué cosas debemos hacer nosotros para Dios? ¿Qué debemos hacer para practicar, para poner en práctica las obras de Dios? Esa es la pregunta de las personas. Y el Señor empieza a responder esta pregunta ya la misma manera como el Señor empieza a responder, es muy preciosa. Porque el Señor comienza diciendo la obra de Dios. Es decir, que la respuesta a esa intención de que el hombre quiera hacer algo para Dios, empieza porque Dios tiene una obra para hacer con nosotros. Así que la respuesta debe ser primero, no qué debemos hacer nosotros para Dios, sino cuál es la obra misma de Dios. ¿Qué hace Dios para nosotros? Dios quiere hacer algo, Dios quiso obrar, y eso es preciosísimo, ¿cierto?
Antes de que Él quiera que el hombre haga algo, Dios mismo tiene que obrar. Dios mismo tiene que hacer primero. Antes que el hombre pueda hacer algo, Dios primero tiene que hacer algo por el hombre. Esa es la obra de Dios. Entonces, el ser humano está acostumbrado a hacer las cosas para Dios sin esperar que Dios obre primero por ellos. Entonces el Señor Jesús empieza a responderle así: la obra de Dios. Ellos querían entender cuál era la obra de ellos, pero el Señor primero les refiere la obra de Dios. Siempre esa es la intención del Señor mismo. El Señor, si nos damos cuenta, desde el mismo Génesis ya tiene esa intención con el hombre. Dice que el hombre fue creado en el día sexto. Ese fue el día en que el ser humano fue creado por Dios. Antes de que el Señor pusiera al hombre en la tierra, ya el Señor había hecho toda una obra a favor del hombre. Dios no quiso poner al hombre el día 1, por ejemplo, y que el hombre mismo hubiese cooperado con él para hacer la creación, hacer las cosas. Ni siquiera lo puso como testigo ocular de la obra que Dios hacía, ¿no? Entonces lo puso en el día sexto, cuando las cosas ya estaban hechas por Él, cuando ya el hombre tenía solamente que entrar a disfrutar y a poseer la obra que Dios había hecho en principio, en donde Él, el hombre, era un actor fundamental, central para Dios en esa obra de la creación. Entonces Dios pone al hombre en el día sexto, y el día séptimo dice la Biblia que Él entonces descansó Dios, reposó Dios en el día séptimo, dice, de toda la obra que Él había hecho. Así que a nosotros como seres humanos nos tocó vivir desde el día séptimo en adelante, o sea, desde el día del reposo de Dios. Eso nos enseña cómo el Señor desde el principio quiere que el hombre entre en su reposo, ¿no? No quiere que el hombre haga algo si primero no pasa y experimenta el reposo de Dios, el descanso de Dios. Ahí nosotros empezamos a vivir. Para nosotros el primer día fue el reposo del Señor. Y claramente nosotros sabemos que esto no se refiere solamente a un día cronológico, un día establecido en una semana o en un calendario, sino que el Nuevo Testamento nos va a enseñar que Dios quería introducirnos en su reposo. Constantemente, para siempre, Él quería que el hombre nunca saliera del reposo que Él encontraba en Dios. Entonces, eso nos habla acerca de la gracia de Dios para con el hombre. Nos habla del carácter de Dios manifestándose desde el principio para con el hombre. Dios quiso hacer las cosas, Dios quiso obrar, y eso es maravilloso. Ahora, aquí dice el Señor, en Juan, ¿dónde estábamos? Dice, esta es la obra de Dios. Y aquí está hablando Dios mismo, el Señor mismo que es Dios, ¿no? El Señor mismo que hizo, el Señor mismo que quiso obrar. Así que Él está hablando desde Dios mismo, siendo Él Dios mismo. Nos va a hablar aquí del propósito que Él tiene, de su obra, de la obra de su corazón. Y entonces el Señor dice así: ¿qué creáis? Por ahí empieza el Señor. La obra de Dios, hermanos, es hacer que nosotros creamos. Qué tremendo esto. Podríamos pensar que es una obra simple para nosotros, creer en Dios. A veces, cuando vemos este verso, quisiéramos agregarle muchas más cosas. Y por supuesto que la Biblia nos enseña que la obra de Dios tiene muchos aspectos. La obra de Dios es muy amplia. La obra de Dios es de eternidad hasta eternidad y tiene muchos y muchos aspectos, y es muy rica la obra de Dios. Pero este verso es como que enmarca todos los demás aspectos que la Biblia nos habla acerca de la obra de Dios. Es como si todos los demás aspectos estuvieran siempre sumergidos en este aspecto de hacernos creer. Dios se propuso en su corazón hacer una obra, y esa obra era que el hombre le creyera. Qué tremendo esto, ¿no?
Uno podría pensar que Dios va a decir aquí el Señor algo mucho más, si se quiere, tangible, mucho más difícil, mucho más complejo, mucho más estructurado. Pero el Señor empieza por tocar este aspecto en el corazón de estos hombres que están buscando qué hacer para Dios. Entonces el Señor le dice así, miren, lo que nosotros nos hemos propuesto con el hombre es que el hombre crea. ¿Y qué es creer? ¿Cuál es la implicación de que el hombre crea? Cuando nosotros hablamos de creer, tenemos que hablar necesariamente de la fe. Por medio de la fe es que nosotros podemos creer. Creer implica confiar, ¿cierto? Uno cree porque confía. Uno cree en alguien porque ese alguien se vuelve confiable. Uno cree porque ama también, ¿no? Dice que la fe o el amor, la fe obra por el amor, ¿no? Dice un verso. Así que el creer es algo mucho más profundo de lo que nosotros pudiéramos llegar a considerar rápidamente. El que Dios quiera que nosotros creamos en Él, quiere decir que Él está buscando una relación mucho más íntima con nosotros, que Él está buscando realmente nuestro corazón, lo más profundo de nuestro corazón, que nosotros nos entreguemos confiadamente en sus manos. Es algo que Dios mismo tiene que hacer. Esa es la obra de Dios. El Señor la está diciendo así, nos está enmarcando la obra de Dios. Podríamos decir que todo lo demás que Dios hace, todo lo demás que Dios actúa, que Dios efectúa, es para que nosotros le creamos. Todo lo demás apunta a que el hombre le crea a Él, ¿no? Él quiso tener esa relación con nosotros basados en la fe, basados en el creerle a Dios. Qué precioso es el Señor. Él quiso relacionarse con nosotros, que nosotros llegáramos un día a confiar en Él, ¿no? Ahora, Él dice que esa obra es de Dios, así que Él mismo va a tener que actuar para que nosotros lleguemos a creerle. Eso es lo que dice el verso. Esta es la obra de Dios, que creáis, ¿no? Si nosotros pusiéramos esto en un ámbito humano, si, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando uno necesita o uno anhela ser una persona confiable, ser una persona creíble, por ejemplo, con su jefe, ¿cierto? ¿Quién tiene que actuar para volver o para ser confiable? ¿Quién tiene que actuar? Es uno, ¿cierto? Uno tiene que empezar a actuar y a mostrar por su obra algo que genera confianza en este caso, en su jefe, ¿cierto? Así que ahí empieza el Señor a ayudar a nuestra fe. Nosotros vamos a creer, pero nuestra fe está sustentada en el obrar de Dios. Nuestra fe no es una fe abstracta, no es una fe que no tiene fundamento ni que no tiene sustancia. Nuestra fe va despertando en la medida que nosotros vamos viendo las obras que Dios hace para que nosotros cada día vayamos confiándonos y creyéndole un poco más. Y esa es la obra de Dios. La obra de Dios es hacer que nosotros entendamos que Él es nuestro Señor en quien podemos confiarnos. Confiar todo nuestro ser, confiar todo nuestro corazón, confiar toda nuestra vida. Esa es una obra de Dios. Hermanos, y esta es una obra de Dios permanente. No solamente la fe nos va a acompañar, no solamente hemos creído en un instante para salvación. Esa misma fe que un día nos hizo nacer de nuevo, esa misma fe tiene que seguir sustentándonos porque cada día más nosotros vamos a ir creyendo un poco más en el Señor en la medida que nuestros ojos se van abriendo al actuar del Señor para con nosotros. Y cada vez que el Señor hace algo más, nosotros nos confiamos un poco más en Él. Nosotros le vamos creyendo un poco más a Él. Nosotros nos vamos volviendo un poco más cercanos a Él. Y en esa medida nuestra fe crece, nuestro amor por el Señor crece y la obra del Señor va desarrollándose
en la medida que nosotros le vamos creyendo a Él, ¿no? Entonces, este verso precioso nos dice que la obra de Dios es que creamos en Él que Él ha enviado. Entonces, podríamos aquí recordar Juan en el capítulo 3 y en el versículo 16. Juan 3:16, ¿sí? Lo sabemos seguramente de memoria. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios quiso relacionarse con el hombre a través del amor, ¿no? Y como el amor al final también está sustentado por la confianza, por el que cree, ¿cierto? Entonces, por eso empieza a tener sentido el que Dios haya querido hacer que nosotros creyéramos a Él. En el amor hay confianza. Entonces, aquí nuevamente dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor le llevó a hacer algo, porque si Él no hace algo, nuestra fe no puede despertar. Hebreos 11 dice que la fe es la certeza. O sea que la fe es lo más cierto que podemos tener nosotros. Es la mayor realidad, opera por la fe. Más de lo que nosotros vemos, opera la fe. La fe es la certeza. Y esa certeza entonces se basa en hechos ciertos, en hechos reales. Entonces Juan 3:16 va a decir así, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea que ese amor de Dios fue manifestado dando a su Hijo. Y el propósito de que Él haya dado a su Hijo, dice, para que todo aquel que en Él cree. Así que si la obra de Dios es que el hombre crea, ¿cierto? Ya lo habíamos leído. Entonces, el que Él nos haya dado a su Hijo para que nosotros creyéramos. Ahí vemos lo que implicó para Dios el ejecutar su obra. Él sabía que si Él no actuaba primero, el hombre no iba a tener con base en qué afirmar su corazón en Dios. Y Dios empieza a hacer muchas cosas por el hombre. Toda la misma creación es una obra de Dios para el hombre. Pero la máxima expresión de confianza, de realidad del amor de Dios, estuvo en que Él nos dio a su Hijo. Ahí el Señor nos manifestó el nivel de confianza, el nivel de creer que nosotros deberíamos tener en Él. Porque Él dio a su Hijo. Él dio lo más precioso, lo más guardado de su corazón. Lo de mayor valor para el Padre. Él lo dispuso para el hombre. Y con eso nuestro corazón debería estar suficientemente capacitado para entregar por completo todo nuestro corazón a Dios. Porque Dios hizo algo que solamente alguien que nos ama pudiera llegar a hacer. Y si Él nos ama, entonces Él es suficientemente confiable para nosotros. El acto de la cruz, el acto de que Él haya entregado a su Hijo, es la obra cumbre con la cual Dios espera haber sido confiable para el hombre. Gracias al Señor, hermanos. Era lo mayor que el Padre tenía para hacer. Cuando nosotros vemos que Él dio a su Hijo, entonces ahí nuestro corazón se dispone a Él y ahí la fe tiene realidad en nosotros. Nosotros empezamos a creer ahora en Dios, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él cree. Así que la obra de Dios, que era que nosotros creyéramos en Él, fue totalmente sustentada, sostenida y desarrollada por el mismo Dios, por el mismo Padre que envió a su Hijo. Qué precioso es, ¿no? Ahora, esa obra de Dios que fue realizada en ese acto del Señor, tiene unas implicaciones más, tiene un desarrollo más. Quisiera que pudiéramos ir al mismo Evangelio de Juan, ahora el capítulo 17.
Capítulo 17 del Evangelio de Juan, y ahora versículo 18. Dice así el mismo Señor Jesús, previo, bien cerca a ir a la cruz del Calvario. De hecho, al principio de esta oración el Señor dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que esta oración es bien importante en este momento y dice así, 17:18, como tú me enviaste al mundo. Y ya en 3:16 de Juan habíamos visto cómo Él fue enviado por el Padre al mundo para que el hombre creyera, ¿cierto? Porque Dios tiene una obra. Dios está haciéndonos creer, haciéndonos no en una manera impositiva, no en una manera obligada, más bien mostrándonos que Él es digno que nosotros le creamos, que su obra es tan fiel, que su amor es tan grande que nosotros podemos confiar en Él, podemos creerle a Él. Ahora dice aquí el Señor Jesús, el que había sido enviado por el Padre para esto, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¡Qué precioso! Podríamos decir que con el envío del Señor al mundo, con el envío del Padre al Hijo al mundo, la obra hubiese quedado completa y el corazón del Señor satisfecho, y por supuesto que es así. Lo que está pasando aquí es que ahora esa obra empieza a desarrollarse más y más dentro de nosotros mismos. Empezamos a ser participantes nosotros también de la obra que el Señor se propuso en su corazón, porque es que el Señor quiso obrar para nosotros. El Señor quiso actuar con el hombre. Él era completo en la eternidad. Él no tenía necesidad de nada, pero cuando Él se dispuso a hacer una obra, la hace contando con el hombre, lo hace para conquistar el corazón del hombre, el cual el mismo Dios ha puesto en libertad. Qué precioso es el carácter del Señor. Entonces, aquí empezamos a involucrarnos nosotros. No porque nosotros queramos involucrarnos, sino porque el Señor mismo empieza ahora a involucrarnos a nosotros en esta oración que Él hace al Padre. Algo que ya había nacido en el corazón del Padre, del Hijo, en su espíritu desde la eternidad, solo que a nosotros ahora aquí se nos está manifestando, se nos está explicando, se nos está desarrollando. Nosotros pensábamos que el Señor terminaba su obra y que la culminación, digámoslo así, del operar de Dios iba a ir hasta la cruz del Calvario, hasta la resurrección. Pero ahora aquí el Señor empieza a involucrarnos en este actuar, en este obrar. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. Está hablando acerca de sus 12, de los apóstoles. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire la implicación de este verso, hermanos. El Señor en 3:16 había dicho que para que el mundo creyera era necesario que el Padre enviara a su Hijo. Si el Padre no envía a su Hijo, a la luz de Juan 3:16, el mundo no podría creer, o por lo menos no podría llegar a ese nivel de fe, a ese nivel de creerle a Dios, ¿cierto? Pero como el Padre envió a su Hijo, ahora el mundo puede creer por esa obra que hizo el Padre con su Hijo y que hizo el Hijo mismo aceptando la obra del Padre. Pero ahora aquí el Señor está haciendo un ruego y dice que Él no ruega solamente por los apóstoles, sino por los que han de creer en Él, que es su obra, la que Él está desarrollando, la que Él tiene en su corazón, por la palabra de ellos. Podríamos decir, bueno, entonces al final vamos a creer, ¿por qué? Por Juan 3:16, que nos habla acerca de que Él envió a su Hijo para que nosotros creyéramos, o vamos a
a creer por Juan 17:20, que dice que vamos a creer por la palabra de los apóstoles. ¿Cómo podríamos conciliar entonces estos dos aspectos? Lo que el Señor está diciendo aquí, está estableciendo la base sobre la cual Él va a desarrollar su obra. Es que parte de la realidad que había sido manifestada, que había sido percibida primeramente por los apóstoles. Así que los apóstoles, ¿cierto?, van a transferir la palabra de Dios. Van a transferir la fe a los demás. Ahí nos establece la base apostólica el Señor mismo la establece. Establece esa iniciación de la fe apostólica por la palabra que los apóstoles nos iban a hablar. ¿Por qué? Porque la palabra de los apóstoles iba a ser exactamente acerca de la obra que nos habla Juan 3:16. Y ahí tenemos estos dos aspectos completamente compaginados. Vamos a creer porque el Padre envió a su Hijo, pero vamos a creer por la palabra de los apóstoles, porque los apóstoles y la palabra de los apóstoles no se desprende de ninguna otra obra, sino de la obra del Padre enviando a su Hijo a morir por nosotros. Por eso es importante que la obra de Dios esté fundamentada en la doctrina de los apóstoles, porque es que el Señor nos enseñó. El Señor está orando aquí al Padre por los que íbamos a creer por la palabra apostólica. Eso nos hace poner nuestros ojos en los apóstoles, en la Biblia, en la palabra. El Señor está diciendo que para que el hombre crea, Él fue a la cruz enviado por el Padre. Pero ahora los apóstoles van a predicar acerca de ese acto y nos van a desarrollar esos múltiples aspectos de la única obra del Señor Jesús ahí en la cruz del Calvario, ahora por los apóstoles. Por la base apostólica, nosotros vamos a seguir creyendo por la palabra de los apóstoles. Ahí encontramos continuación de la obra de Dios. Esto para que nosotros creamos, porque esa es la obra de Dios, hacer que nosotros creamos. Sigamos leyendo más. Dice así: también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué nos habla como de un fruto que produce esto? La palabra apostólica, hermanos. Cuando nosotros somos ministrados por la palabra de los apóstoles, la palabra de los apóstoles, el Nuevo Testamento, por el Espíritu Santo, va a producir esto, porque ¿para qué? Es el fruto de la predicación de el Evangelio que nos dejaron los apóstoles por mandato del Señor, de su obra en la cruz del Calvario, por la voluntad del Padre para con nosotros. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. ¿Qué profundidad esto? Necesitaríamos muchas más reuniones solamente para hablar acerca de estos cortos versos. Sé que en nuestro espíritu tienen mucho peso, pero vamos a avanzar por un momento esta parte. Que también ellos sean uno en nosotros. Oración del Hijo, que ya vino y se entregó para hacer la voluntad del Padre, para que el hombre pueda creer. Que sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Otra vez aquí aparece la obra de Dios. Ahora desarrollándose no solamente por la palabra apostólica que nos va a hacer creer, sino que además esa palabra va a hacer que nosotros podamos ser uno, como el Padre y el Hijo son uno en el Espíritu. Hermano, ¿puede ver aquí la implicación de la obra de Dios desarrollándose a esta magnitud? La obra de Dios no solamente se detiene en que simplemente seamos librados del infierno. Por supuesto que está la obra de Dios. Él quiere rescatarnos de ahí. Pero parece que la obra de Dios tiene mayor profundidad y nos abarca
abarcó la palabra de los apóstoles. Y esa palabra de los apóstoles abarca y nos lleva a ser uno, a la unidad, para que crea. Hay varias cosas que aquí ha dicho la palabra que van a suceder para que creamos. Esta nos dice que si la iglesia es uno, el mundo va a creer. Así que nosotros tenemos en nosotros la fe del Señor que nos va a llevar a dar este testimonio, hermanos. El Señor nos está involucrando. Él hubiera podido decir, ya vine, ya el mundo puede creer, ya hice yo todo lo necesario para que el mundo crea y terminar ahí. Y no involucrarnos, no involucrar, por ejemplo, a sus apóstoles, que no hubiese sido necesaria la predicación apostólica y el registro apostólico de las palabras del Señor. O también hubiera podido decir, bueno, hasta la palabra, pero el testimonio de la unidad de la iglesia no va a ser necesaria para que el mundo crea. Pero fíjate que el Señor no dijo así, no nos enseñó así. La unidad de la iglesia está íntimamente relacionada con el propósito de la obra de Dios. La obra de Dios es que el mundo crea, y para eso Él va a usar la unidad de su iglesia. ¿Ve? No estamos diciendo, o más bien hemos dicho que esta fe a la que se refiere el Señor aquí de su obra, no es solamente una obra para salvación, es una obra de crecimiento, o sea, donde cada vez podemos confiar más en el Señor. Cuando uno ve, por ejemplo, la iglesia allá en Hechos, la iglesia en Jerusalén, cuando empieza a nacer y empieza a crecer, muchas personas decían, ve cómo se aman. El testimonio de la obra de Dios comenzaba por lo que la iglesia reflejaba del Señor en la unidad de los hermanos, en la unanimidad de los hermanos. Entonces el mundo veía y se daba cuenta que esa unanimidad que había en ellos no la tenían, no la podían obtener de ninguna otra parte. Veían algo que solamente sucedía en la iglesia. Y eso despertaba la fe, digámoslo así, despertaba la realidad de que había un Dios en medio de esas personas. ¿Y cuál era ese Dios? Ese Dios era el que ellos querían conocer. ¿Por qué? Porque decían, ved cómo se ama. Esa es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es parte conductora de la obra de Dios. Si nosotros no fuéramos uno, hermanos, a la luz de este verso, hay cosas que el mundo no va a creer. Hay cosas que el mundo podría solamente dejar como en una filosofía más. Si nosotros no somos uno, si nosotros no manifestamos la unidad de la iglesia del Señor, hay muchas cosas que el mundo no va a poder ceder en su corazón a Dios. Pero cuando el mundo ve la realidad de la obra de Dios operando en otras personas, en el amor de los hermanos, en el amor de la iglesia, ese acto de la iglesia hace que el mundo pueda tener un sustento para empezar a creer en Dios. Si la iglesia no es una, el mundo va a ver las mismas peleas que ve en el mismo mundo. Luego, ¿a qué podríamos decirle al mundo que crea? No tendríamos un sustento para poder predicarle a las personas y decirle que aquí hay una realidad distinta. Por lo menos no tendría una coherencia con lo que predican los apóstoles y con lo que nosotros expresamos. Porque hubo un solo evangelio. Fue un solo evangelio el que nos dejaron los apóstoles. Entonces, si hay un solo evangelio, ¿por qué no hay una sola unanimidad en cuanto a la experiencia y a la vida? Debería haberla, porque los apóstoles hablaron solamente de la obra del Señor Jesús y del Señor Jesús, de la obra de Dios. Cuando la iglesia no se basa en el evangelio apostólico, por supuesto no puede llegar a la unanimidad. Pero cuando la iglesia permanece en la ministración de la palabra de los apóstoles, el fruto consecuente del estar arraigados en ese evangelio dado por el Señor a los apóstoles va a ser la unidad de la iglesia.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa unidad de la fe es la que el Señor nos ha dejado. Amén, hermanos. Entonces la iglesia, para ser uno, tiene que tomar todo su suministro de la palabra apostólica. La iglesia solamente puede estar basada y fundamentada en la realidad bíblica de los apóstoles. Si no estamos basados en la realidad bíblica, es imposible que lleguemos a la unidad. No vamos a poder ser uno como el Señor oraba aquí, a menos que se cumpla lo que ya el Señor había orado, y es que creyéramos por la palabra de ellos. No solamente creer cualquier cosa. El Señor dijo los que íbamos a creer en Él por la palabra de ellos. Tenemos que creer en el Señor, pero por la palabra que nos dejaron los apóstoles. No de cualquier manera. No en la manera que mejor me parezca o mejor se me ocurra, sino en la palabra apostólica que nos dejó el Señor. ¿Por qué? Porque esa palabra habla acerca de la obra, de la única obra que el Señor hizo yendo a la cruz del Calvario por nosotros, el Padre enviando a su Hijo. Amén. Así que si hay algún problema en la unanimidad o en la expresión de la unidad de la iglesia, tendríamos que revisar si estamos siguiendo a los apóstoles. Si estamos siguiendo a los apóstoles, vamos a llegar a la unidad, ¿no? Si no estamos siguiendo a los apóstoles, de seguro que tampoco probablemente estemos siendo fundamentados en la obra del Señor Jesús. Pero si seguimos ese conducto nos va llevando, digámoslo así, es el caudal del río. El Padre envió a su Hijo, el Hijo envió a sus apóstoles. Por su palabra nosotros hemos creído en Él. Y el fruto de eso es la unidad en su iglesia. Mira cómo sigue acá. Leamos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, digamos lo que queda en continuidad, que la obra del Señor siga avanzando, si se da esto último. Así que si la iglesia no es uno, podríamos casi que decir que, bueno, el Señor envió a su Hijo, pero ahora las personas no creen, no porque el Señor no haya enviado a su Hijo, sino porque no hay testimonio de unidad. Es algo que tiene esa implicación. Estamos leyendo la palabra del Señor. Ahora, dice así, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero fíjese que nuevamente aquí pudiéramos pensar, bueno, entonces ahora nosotros tenemos que ser uno, y eso es una tarea bastante grande para nosotros. Es la obra de Dios la que nos va a llevar a la unanimidad, y es la provisión del Señor, como sigue diciendo aquí. La gloria que me diste, qué precioso, la gloria que el Padre le dio al Hijo, la misma gloria, la gloria que me diste, yo les he dado. Hay algo que ya el Hijo nos dio, que ya el Señor Jesús nos dio. Eso que Él nos dio es la gloria que el Padre le había dado. Él mismo es la gloria, ¿cierto? Ahora Él está en nuestros corazones. El apóstol Juan dijo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria que está en Él mismo fue la que Él nos dio. Ya la tenemos. Él se nos dio. Él quiso darse para que nosotros pudiéramos creerle. Entonces dice así, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Entonces esta unidad de la que hablábamos, de la cual es como en donde va desembocando la obra de Dios, que pasa por la obra del Hijo, por la predicación de los apóstoles, por la unidad de la iglesia. Esa unidad tiene una base. Esa unidad es la misma gloria de Dios. Sabe que la unidad de la iglesia depende no tanto de lo que nosotros nos esforcemos por lograrla, no tanto de lo que nosotros nos esforcemos por construirla o por simularla. Depende de algo que ya se nos dio y que tenemos dentro. Y eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios ya el Hijo nos la dio. Y eso es lo que se requiere para que nosotros seamos uno. Más adelante, ¿sabe qué va a decir el Señor? Él va a orar así: Padre,
que ellos estén donde yo estoy, ellos también estén para que vean mi gloria. ¿Ves? Así que el sustento de la unidad, la provisión para la unidad consiste en que nosotros podamos ver la gloria que ya el Señor nos ha dado. Esa es la base. Ese es el sustento de nuestra unanimidad, de nuestra unidad en el Señor, de la unidad perfecta como el Señor lo dice. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y aquí otra vez lo que estamos resaltando con mayor hincapié en esta oportunidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Este es el desarrollo de la obra de Dios. Entonces tenemos lo siguiente. La obra de Dios es que el hombre crea. Para eso el Padre envió a su Hijo. Y para que el mundo crea, el Hijo envió a los apóstoles. Y por la palabra de ellos, la iglesia va a ser una para que el mundo crea. Y que la iglesia sea una, toma fuente en la gloria que el Señor nos ha dado. ¿Cierto? Y cuando la iglesia vuelve sus ojos a esa gloria, vuelve sus ojos a su Señor, entonces la iglesia es uno y ahí dice nuevamente, para que el mundo crea. Ahora, para que el mundo crea y para que la iglesia sea una, mira lo que dice el Señor, versículo 23 nuevamente. Yo en ellos. Hermanos, yo en ellos es la mayor provisión que nosotros tenemos para dar ese testimonio de unidad. La única base de la unidad, de la perfecta unidad, es yo en ellos. Yo en ellos. Hermanos, no intentemos agregarle nada más a la unidad de la iglesia. La provisión de nuestra unidad es el Señor en nosotros. No más. Cuando nosotros agregamos algo a esto, empezamos a desligarnos de la unidad. Empezamos a mezclar cosas que van a impedir la expresión de la unidad perfecta de la iglesia. Y si la unidad de la expresión de la expresión de la unidad perfecta de la iglesia no se muestra, el hombre no va a creer todavía, o no va a creer lo suficiente, no va a creer todo lo que tiene por creer. Hermanos, la condición de nuestra unidad es Él en nosotros, no más. Nuestra unidad no puede ser basada en ninguna otra cosa. Cuando nosotros exigimos algo más para manifestar nuestra unidad como iglesia del Señor, estamos corrompiendo la obra de Dios. Estamos metiendo nuestra mano en algo que solamente Dios puede hacer. Hermano, yo en nosotros, dijo el Señor, yo en ellos, yo en Él en nosotros. Esa es la base de la obra de Dios. Y el Padre en el Hijo. Esa es nuestra fuente. Esa es nuestra permanencia. Si nos desligamos de esto, perdemos nuestra unidad. Si agregamos otra condición, perdemos la capacidad de permanecer dando el testimonio juntos. ¿Lo ve, hermanos? Nunca tratemos de simular una unidad basada en ningún otro aspecto. Y que lo que nos una siempre sea esta frase que dijo el Señor: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y el mundo crea. ¿Y sabe qué pasa si se realiza eso? La obra de Dios se satisface. La obra de Dios es desarrollada. Pero si nosotros cambiamos este caudal, si nosotros, por ejemplo, nos desprendemos nuestra fe de la obra de que el Padre envió a su Hijo, la obra de Dios no va a ser desarrollada, al menos en nuestros corazones. Y Él no va a poder hacer que nosotros le creamos. Pero si nosotros hemos creído en que
Padre envió a su Hijo, la obra de Dios encuentra por dónde desarrollarse en nuestros corazones. Y si en ese corazón mismo hay disposición a su palabra, la obra del Señor puede seguir creciendo y nosotros le podemos seguir creyendo cada vez más. Porque vamos a entender todo lo que tenemos que creerle al Señor hasta llegar a confiarle el último milímetro de nuestro corazón por la palabra. Y entonces, si estamos en la palabra apostólica, vamos a fructificar manifestando la unidad de su iglesia. Y ahí el mundo va a seguir creyendo. Y la obra de Dios va a poder seguir desarrollándose. Hermano, la oposición a la obra del Señor está en nuestro corazón. Si nosotros creemos, la obra del Señor se puede seguir desarrollando. Si nosotros creemos, el mundo puede seguir siendo rescatado, sigue pudiendo sumarse a la obra del Señor en ellos. Si nosotros obstruimos este conducto, este canal en cualquiera de sus etapas, vamos a estar obstruyendo la obra de Dios. Vamos a estar oponiéndonos a la obra que el Señor quiere hacer. Y esa obra sigue siendo que nosotros creamos, que el mundo crea, es la obra de Dios. Pero mire qué canal maravilloso el que el Señor nos ha dispuesto para que nosotros sigamos creyéndole cada día más. Terminemos ahí, hermanos. Yo en ellos y tú en mí. Qué preciosa provisión. Para que sean perfectos en unidad. Nosotros no podemos lograr la perfección en la unidad de ninguna otra manera. A veces nosotros pensamos que es más eficiente sentarnos a escribir políticas, a escribir reglas, a escribir acuerdos humanos, ¿cierto? A escribir programas, a escribir confesiones. Y creemos que si seguimos eso que nos planteamos, ahí va a estar la unidad, ahí va a estar el fundamento de la unidad. Pensamos que la unidad del Señor consiste en ponernos de acuerdo externamente, pero no es así. La unidad es solamente si nosotros estamos viendo todo el tiempo su gloria, si estamos todo el tiempo contemplando la obra del Señor en nuestro interior, en la cruz del Calvario. Ahí es que ocupa lugar la obra del Señor. Amén. Nunca salgamos de esta realidad, hermanos. Si nosotros queremos seguir manteniendo esta realidad de la que nos habla el apóstol aquí, debemos mantener siempre la provisión que el Señor nos ha dado. Y esta es la provisión. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. Esto es lo que hay en el corazón del Señor. Qué tierno el Señor. El Señor quiere hacernos entender, hacernos conocer que Él nos ha amado. Qué precioso. Que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, aquí está nuestra permanencia, donde debemos estar todo el tiempo en Él. Nunca cambiemos nuestra morada. Nunca pongamos nuestro corazón, nuestros pensamientos en un lugar distinto, porque no hay un lugar más seguro que el Señor mismo. Aún para hacer su obra, nuestro lugar más seguro sigue siendo Él mismo. Sigue siendo su misma provisión. Que quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Qué precioso, hermano. El Señor siempre quiere estar en comunión con nosotros. Para que vean mi gloria, esa misma que Él había dicho, la gloria que me diste yo les he dado. Ahora aquí el Señor está diciendo que para que nosotros podamos ver su gloria, nosotros debemos estar donde Él está. O sea, con nuestro corazón donde está el corazón del Señor. Es una locación, no una locación solamente geográfica, sino una locación de corazón. ¿En dónde estás tú, Señor? Y ahí yo quiero estar, porque si estamos buscando el corazón del Señor, va a suceder algo precioso, que es que Él nos va a dejar ver su gloria. Y si Él nos deja ver su gloria, podemos ser uno. Entonces dice así: para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido,
pero yo te he conocido. La primera base. El mundo no puede conocer a Dios, pero el Señor ha conocido a Dios. El Señor ha conocido a su Padre, ¿no? Y otra cosa, y estos, ahora nosotros, y nosotros, podríamos decir aquí junto con los apóstoles, hemos conocido que tú me enviaste. Qué implicación grande que nosotros hayamos conocido que el Padre envió a su Hijo. Y cómo eso va a fructificar en nosotros. ¿Sabe cuál es el fruto que Él espera de que nosotros hayamos conocido esto? No solamente que cambiemos nuestros modales, que cambiemos algunas cosas comportamentales. La evidencia de esto es que nosotros podamos ser uno delante del Señor. Ahí tiene lugar la iglesia. La iglesia es donde se va a manifestar la obra de Dios para el mundo. Entonces dice, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, porque no es algo que conocemos solamente en un instante, es algo que conocemos progresivamente todo el tiempo, si permanecemos en la base de la obra de Dios, que es que creamos en Él, en el que Él envió. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué precioso, hermanos. Esa es nuestra locación. El Señor nos ayude. El Señor nos guarde. Si decimos que hemos creído a Dios, es porque creemos que Él envió a su Hijo. Si decimos que hemos creído a Dios, es porque permanecemos en el Evangelio apostólico. Si decimos que hemos creído a Dios, es porque nos mantenemos dando testimonio de unidad. En eso desemboca verdaderamente la obra de Dios. No pensemos estar haciendo la obra de Dios si no estamos en función de la iglesia, si no estamos en función del cuerpo de Cristo, si no estamos en función de la unidad, si no estamos en función de nuestros hermanos, con el amor hacia nuestros hermanos, nos hemos desvinculado de la obra de Dios. Nos hemos desvinculado de Él mismo, hemos dejado de creerle, hemos abierto espacio a que la fe mengue, la fe sea bajada, sea mermada, ¿no? Así que no es solamente hacer la obra de Dios, es hacerla como Él la ha dispuesto. No es solamente predicar cualquier palabra, tenemos que predicar la palabra de los apóstoles. Y no es dar cualquier fruto. No se trata de dar cualquier fruto. A veces pensamos tanto en nuestro propio fruto que el Señor se queda sin fruto. Nosotros presentamos una obra muy bonita, un grupito muy bonito, una enseñanza muy bonita, ¿cierto? Pero la iglesia del Señor fracturada por eso bonito que yo quiero hacer, por eso bonito que yo quiero presentar. Hasta ahí llegó la obra del Señor. Recuerdo, hermanos, cómo ya en la misma época en la que el Señor Jesús estaba en la tierra, presente, y vinieron los apóstoles diciéndole, Señor, hay unos que andan predicando también en tu nombre y no nos siguen. ¿Recuerdan ese pasaje? Y no nos siguen. Qué tremendo ese cuadro. Estaban predicando en el nombre del Señor y el Señor estaba en medio de ellos corporalmente. Y ya había división, ya había fragmentación. Algunos pensaban que estaban haciendo cosas y seguramente sí, en nombre del Señor. Entonces los apóstoles le dicen, Señor, ¿quieres que se los impidamos? ¿No? Esa es nuestra reacción natural, porque nosotros queremos hacer la obra de esa forma, impositivamente, ¿cierto? Amarrando las cosas por nuestra propia mano, proyectándonos por nosotros mismos. Pero el Señor Jesús le da una respuesta que yo mismo fui sorprendido cuando me encontré leyendo esos versos. El Señor les dice, bueno, si hubiese sido yo, tal vez le hubiera dicho, sí, hay que prohibirlos porque solamente nosotros tenemos la venia, solamente nosotros somos los autorizados. ¿Cómo es posible que alguien esté predicando en nuestro nombre? Pero el Señor Jesús les dijo, no se lo impidáis. Qué tremenda la obra del Señor, qué tremenda la óptica del Señor Jesús. Mire el entendimiento del Señor. Y le dijo, no se lo impidáis.
¿cierto? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, en ese juego de palabras, hermano, yo meditaba. Yo decía, qué tremendo poder uno estar haciendo algo en nombre del Señor, pero sin que el Señor lo considere a uno como de nosotros, ¿cierto? El Señor no nos va a impedir que hagamos nada. Estamos en libertad para hacer lo que nosotros queramos concerniente a la obra de Dios. Él nos va a dejar que hagamos lo que nosotros pensemos que está bien. Pero algún día, justamente en esa permisividad del Señor, vamos a empezar a entender más su corazón. Y entonces un día nos vamos a decir, bueno, yo más bien quisiera estar con el Señor. No ser de los otros, sino estar con el Señor, ¿cierto? Porque no es hacer solamente cualquier cosa, es hacer la cosa que el Señor quiere, la que el Señor se propuso. Y lo que el Señor se propuso es la unidad de su iglesia, es el testimonio de su unidad, ¿no? Y sin embargo, mientras eso se da, nosotros no metamos nuestra mano, no forcemos a nadie a permanecer aquí o a permanecer allá. Dejemos que el Señor vaya trabajando y Él vaya lentamente dejándonos percibir su gloria, porque es su gloria la que nos va a hacer volvernos a Él de todo corazón. Y si nos volvemos a Él de todo corazón realmente, vamos a volvernos a su obra, vamos a volvernos a nuestros hermanos, ¿cierto? Vamos a volvernos a la unidad perfecta de sus hijos, ¿no? Qué precioso que el Señor pueda encontrar en nosotros ese corazón dispuesto, no solamente a hacer cualquier cosa, no solamente a hacer lo que nosotros queremos, no solamente a hacer lo que a nosotros nos agrada o lo que nosotros pensamos que está bien, sino a negarnos a nosotros mismos y a seguir la ruta que Él ha demarcado, a seguir la ruta de su provisión. ¿No, hermanos? El Señor nos ayude y mientras tanto Él pueda ir conquistando nuestros corazones. Mientras eso se dé, descansemos y pidámosle al Señor que Él siga estando en nosotros, que Él siga estando en todos, porque si Él está en todos y crece en todos, vamos a ver sus frutos. El Señor nos ayude. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado. Aquel Señor que tú dispusiste para que un día, viendo nosotros su obra en la cruz, fueran nuestros corazones convencidos de que tú ciertamente nos amas y de que tú eres un Dios que ha querido acercarnos a tu mismo corazón. Señor, que cada día nosotros podamos seguir creyendo un poco más en ti. Aumenta nuestra fe, Señor. Concédenos volver nuestros ojos todo el tiempo a ti mismo. Guárdanos de desviarnos en el camino. Perdona todo lo nuestro y lo tuyo, Señor, sea preeminente en nuestro corazón. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén.